segundo bloque de MB Noticias vamos a hablar de qué nos dejó la cumbre del Mercosur, donde además Uruguay entregó la presidencia pro tempore a Argentina con un tratado de acuerdo con la Unión Europea que deberá ser ratificado. Para hablar de este tema estamos recibiendo con muchísimo gusto a Camilo López Burián, que nos oriente por dónde va la cosa. ¿Cómo estás, Camilo? Un placer tenerte esta mañana. ¿Cómo estás, Pilar? Buen día para todos y para todas. Mucho tema dio esta cumbre del Mercosur en un contexto además, digamos, particular a nivel económico, por ejemplo, entre Argentina y Brasil y con un tratado firmado. ¿Cuál es tu primera impresión? Bueno, muchas cosas para ver y para pensar. Quizá lo primero que quisiera colocar como marco interpretativo, es decir, bueno, ¿cómo leer esta situación? Es poner el asunto de la cumbre del Mercosur y del acuerdo Mercosur-Unión Europea en un contexto más amplio y más largo, que nos permita tener cierta perspectiva de qué significa, en términos de que este es un paso muy importante dentro de un proceso muy largo, que tiene décadas de relación entre nuestra región y la Unión Europea. Eso muestra que es parte de un proceso. Y la otra en el contexto global en el que está, ¿sí? Y cómo se puede interpretar. La lectura quizá más, no sé si la más interesante, pero la lectura que nos permite tener una visión un poco más amplia y no quedarnos solamente en una discusión económico-comercial del acuerdo, es entender cómo ese acuerdo se inserta en un contexto global. En estos días nos consultaban por distintas cosas y bueno, yo escuché a colegas, escuchaba a mis profesores, ¿no? Los colegas con los que trabajo en el área de Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencia Política y también algunos de la Facultad de Derecho también, a Gerardo Caetano, a Carlos Luján, y todos coincidían, todos tenemos miradas distintas, desde dónde mirábamos, ¿no? Gerardo lo miraba desde la integración regional, Carlos hablaba desde la idea de multipolaridad, de ver un mundo multipolar. ¿Qué pasa con China, además? Exactamente, tenía esa posición. Yo trataba de mirarlo desde la idea de órdenes, que es la que quería traerles un poco hoy. Pero todos llegamos a la misma conclusión. Dije, bueno, quizá esto muestra que desde distintas ópticas un elemento clave es entender esto en una visión política general, donde el acuerdo Mercosur-Unión Europea está contextualizado en un momento de gran transformación, donde el significado del acuerdo no es solamente un significado desde el punto de vista económico-comercial, sino que tiene mucha relevancia política, geopolíticamente, estratégicamente y en términos de la posición no solamente de nuestra región, sino también de Europa, en un mundo que está cambiando. Decís a nivel mundial. Exactamente. ¿Por qué? Porque si uno piensa este proceso, uno puede decir, bueno, el orden mundial, como decías tú recién, ¿no? Adelantabas la idea de China, bueno, China, Estados Unidos, las grandes potencias de menor calado que ellas, que tienen impacto en el orden mundial, están cambiando su distribución de capacidades, su poder económico, su poder político. Esto tiene que ver con las grandes transformaciones de la economía internacional, ¿no? Pero también se están disputando ciertos valores, ciertas normas compartidas, ciertos sentidos comunes que son desafiados por algunos actores. Se ponen en cuestión algunas reglas. Donald Trump va a asumir en enero del año que viene y cuestiona, por ejemplo, muchas de las reglas de juego, de las formas de trabajar en el ámbito internacional a partir del multilateralismo. Y este acuerdo es un acuerdo que reafirma eso, que reafirma el multilateralismo cuestionado, que dice, pongámonos de acuerdo en torno de algunas reglas, tengamos ciertas previsibilidades, ciertas estabilidades, trabajemos en pos de un diálogo regional, a su vez de dos regiones, Europa y en este caso la nuestra, que está posicionándose en un mundo en disputa, con estas luchas geopolíticas, buscando márgenes de maniobra, buscando autonomía. Y esta es la clave que quería rescatar, que te decía, todos miramos más o menos desde distintas ópticas, pero llegamos a esta idea, que es resaltar y resignificar esta idea de autonomía estratégica. Y ahora yo me pregunto también, ¿este acuerdo ahora le sirve más a Europa y por eso se anima un poco más a firmarlo, aunque no está ratificado? Europa tiene una necesidad política muy importante de este acuerdo y una necesidad estratégica. Europa está viviendo distintas transformaciones. Una de ellas es la del Pacto Verde, es la transformación en términos de su modelo económico en relación a lo ambiental. Para ello, la sociedad con nuestra región es clave. Entre otras cosas,
en un Mercosur que hoy incorpora a Bolivia y que tiene, además de materias primas, además de carbón, de carbón, exactamente, pensando en el hierro, pensando en ciertas producciones, necesita hoy de otro tipo de materiales para, por ejemplo, esa transición verde, para tener otro tipo por ejemplo, litio, distintos tipos de producción energética, de insumos para una Europa que está en transición. Una Europa que depende, tiene una fortísima dependencia ha desarrollado durante muchos años una fortísima dependencia, por ejemplo, de la energía rusa, que tiene una dependencia del gas ruso particularmente, que tiene una relación económica con China muy particular y que estratégicamente en términos defensivos también lo tiene con la OTAN, con Estados Unidos. Bueno, en este contexto, este escenario está cambiando, Europa necesita mayores márgenes de maniobra, eso quiere decir autonomía estratégica en relación a esas relaciones, y la sociedad con nuestra región es una sociedad estratégicamente importante. Pero también lo es para nosotros, porque en esas tensiones, pensando en esas tensiones de guerras comerciales que hemos visto entre Estados Unidos y China, pero también de posicionamientos en la región con distintos énfasis, con distintas miradas, tener otro socio con quien jugar en ese espacio político es una forma de ganar márgenes de maniobra. Se habla de un mercado de 700 millones de personas, entre otras cosas, si solo pensamos a nivel económico, pero esto le puede llegar a cerrar, más allá de seguir con esto, ¿no? Y con inversiones. Y con inversiones, que vienen inversiones también europeas a nuestro país y, bueno, la apertura para allá. Le cierra las puertas porque se ha vuelto en estos días a poner China arriba de la mesa. O Mercosur tiene que también habilitar a China. Si tiene o no tiene, esa es una decisión de los políticos. Son decisiones políticas de los estados. Un asunto es cómo estos acuerdos se negocian. Estos acuerdos, el principal elemento es que tienen ganadores y perdedores. Este tipo de acuerdos en su dimensión económica, no son solamente económica, tiene que ver con impactos en distintos sectores. Por ejemplo, la renegociación brasileña. Brasil impulsó parte de renegociación de algunos asuntos de lo que estaba acordado en el 19, que tenía que ver, por ejemplo, con el capítulo de compras públicas que le permite al Estado impulsar algunos sectores estratégicamente en términos de, por ejemplo, farmacia. Claro, que Europa se negaba y, bueno, Brasil defendió porque defiende su gran industria. Pero ¿quiénes pierden acá? A ver, el quienes pierden aquí tiene, que es un poco la discusión que ha aparecido con el debate en torno al pronunciamiento del PIT-CNT. Entendamos estas negociaciones siempre como acuerdos, como grandes juegos, ¿no?, que tienen dos niveles y se multiplican por la cantidad de estados que están presentes en estas negociaciones. Así como hoy arrancamos diciendo, bueno, no podemos dividir economía de política, no podemos pensar que la política exterior, la política que sucede en el ámbito internacional, está dislocada, está separada de la política doméstica. Siempre hay que ver ese doble juego. Entonces, lo que los estados acuerdan afuera tiene que ser aceptable, sustentable por parte de las coaliciones internas domésticas que sustentan a esos gobiernos, a esos países. Y obviamente los acuerdos económico-comerciales tienen efectos distributivos. Hay gente que gana y gente que pierde. Estos acuerdos también tienen cierta previsión de cómo reconvertir o cómo tratar de transformar esos sectores para acoplarlos a esos procesos generales que estos acuerdos proponen. Lo que estamos encontrando hoy son señales, ¿no? Señales de actores económicos, de actores políticos que van a decir, bueno, estos intereses se me ven afectados. Lo mismo ocurre no solamente lo que plantea el PIT-CNT, que no es nuevo, que ha aparecido, si uno ve las negociaciones económico-comerciales del Uruguay en el siglo XXI, la discusión del TLC con Estados Unidos, la propuesta del TLC con China y distintos otros acuerdos de otros tipos de regulaciones internacionales, el PIT-CNT ha colocado sus posiciones, como también lo hacen los sectores agrícolas europeos, por ejemplo, que estamos viendo en países como Francia, como Italia, como Polonia. Alemania es una de las grandes impulsoras de este acuerdo y tiene que ver también con esta lectura política que hay que darle a esta situación y no quedarnos solamente con una discusión económica. Me parece que hoy esta visión de autonomía estratégica, de
de ver el posicionamiento de Europa a nivel global, la apuesta por el multilateralismo, ¿no? Tener un socio relevante es importante, que sea en un contexto también particular de nuestra región. ¿Lo ves beneficioso para el Mercosur que se firme ahora este acuerdo? A ver, el carácter beneficioso, eso pasa No, por pensando también en ese nuevo orden mundial, si no sé si llamarlo a ver, así. si uno trata de... Estamos en un momento donde el orden, esa articulación entre capacidades, ideas y reglas, instituciones, está en crisis. En una crisis tremenda, ¿no? Miren la reconfiguración en términos incluso de guerras que estamos viviendo, ¿no? Pasamos un fin de semana con una agitación y lo que está ocurriendo, lo que pasó con la caída del gobierno de Al-Assad, lo que implica eso para Turquía, para Estados Unidos, bueno, está cambiando, para Irán, está cambiando muchas para Israel. Hay un campo de efervescencia en esa zona del planeta, pero también tenemos una guerra en Ucrania. O sea, estamos en un momento de gran transformación donde el multilateralismo, donde las discusiones multilaterales, donde la construcción de reglas estables dentro de ciertos principios, está, digamos, devaluado en el mundo. Y en ese momento, dos regiones se deciden a construir o a dar un paso más para la construcción de un espacio de acuerdo estratégico con casi 800 millones de personas, con un quinto del PBI, con un nivel de inversiones enormes a nivel global, que es una apuesta diferente en ese contexto de disgregación y disputa, ¿no? Nosotros ya tenemos que ir cerrando, pero solo un comentario bien breve, porque ya no tenemos que ir, con respecto a la posición de Milei, que dentro del Mercosur, que de alguna manera quiso patear el tablero, y es el que asume la presidencia pro tempore, ¿no? Milei es uno de los síntomas de esa crisis con la que arrancábamos, desde dónde entender este momento global. Ese momento global donde se transforman, donde está en transformación algunas cuestiones de la economía política global, de grandes transformaciones económicas, donde hay descontentos sociales, donde hay cuestionamiento de normas y donde hay cuestionamiento de instituciones. Milei está ahí sentado como un ejemplo, como un emergente y un actor que a su vez también desgasta ese sistema, contestatario a ese sistema, ¿no? Es un ejemplo de las derechas antiglobalistas, y cuando hablamos de globalismo no estamos hablando de la globalización económica, sino de esas normas, de esos valores, que dice, bueno, el Mercosur no nos sirve. El Mercosur ha sido un corset, ha sido algo que nos contiene. Nosotros queremos libertad, ¿no? Es la impugnación, es impugnar las reglas de juego internacional y esas instituciones que siente que coartan las libertades. No lo ves como un riesgo. Unos los hacen como, solo una aclaración, unos lo hacen por nacionalistas, pensemos en algunos casos en Europa, él lo hace desde un lado individualista libertario. ¿Es un riesgo? ¿No es un riesgo? Bueno, es una cuestión de verlo en el tiempo. Uno podría decir que en la región Brasil tiene un peso asimétrico relevante y que la política exterior no solamente lo que se dice, sino lo que se puede hacer, pero el posicionamiento de Milei en relación al gobierno de Trump, casi en una lógica de ser contestatario, pero a la vez subalterno de Estados Unidos, puede darle un peso importante. Habrá que ver en el tiempo cómo eso se posiciona. Pero ahí hay un ejemplo de esa contestación y ese momento de crisis del orden internacional que estamos viviendo. Lo seguiremos hablando. Camilo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.